En un México dividido entre aplausos y pasiones, dos voces se alzaron como gigantes: Jorge Negrete, el caballero de porte elegante, y Pedro Infante, el ídolo del pueblo sencillo. Sus nombres llenaban cines, calles y corazones. Pero la historia nunca permite que dos reyes gobiernen al mismo tiempo. La Ciudad de México de los años 40 era un hervidero de luces, música y esperanza. Las cantinas rebosaban de canciones de mariachi y las salas de cine se llenaban de familias enteras que buscaban olvidar las penurias de la guerra y la pobreza. Fue en ese escenario donde dos hombres de orígenes distintos comenzaron a construir un destino que cambiaría para siempre el rumbo del cine nacional. Jorge Negrete, nacido en Guanajuato, era la viva imagen de la elegancia. Militar de formación, educado, disciplinado, su presencia imponía respeto en cualquier lugar. Cuando aparecía en pantalla, vestido de charro con traje impecable, la audiencia lo veía como el reflejo del México idealizado, orgulloso, fuerte y lleno de dignidad. En contraste, Pedro Infante había crecido en Mazatlán, entre el bullicio del puerto y las carencias de una familia humilde. Su sonrisa amplia, su manera de hablar sencilla y sus gestos espontáneos lo acercaban de inmediato a la gente común. Si Jorge representaba la figura intocable de un héroe, Pedro era el vecino bonachón que uno podía encontrar cantando en una serenata de barrio. La industria cinematográfica, impulsada por el auge de la llamada Época de Oro, no tardó en enfrentar la pregunta inevitable: ¿quién era el verdadero rey del cine mexicano? Los productores discutían en oficinas llenas de humo de cigarro, los críticos tomaban partido en periódicos como Excelsior y El Universal, y el público se dividía entre los que aplaudían al charro cantor y los que suspiraban por el ídolo de Guamúchil. Una noche de 1943, en una función de gala en el Cine Ópera, ambos coincidieron. Negrete bajó de su coche elegante, saludando con un sombrero fino. Infante llegó más tarde, rodeado de un grupo de amigos y fanáticos que lo seguían a carcajadas. Al encontrarse en el vestíbulo, sus miradas se cruzaron. Ninguno sonrió, ninguno apartó la vista. Fue el instante en que la rivalidad dejó de ser rumor y se convirtió en un hecho palpable. El público los adoraba, pero en silencio se gestaba una batalla que no se libraría con pistolas ni espadas, sino con canciones, películas y el amor de millones. La pregunta flotaba en el aire de aquel México lleno de contrastes. ¿Quién ganaría el corazón del pueblo? ¿El caballero orgulloso o el muchacho humilde? La ciudad amanecía con un brillo de latón en los rieles del tranvía y el olor a café colándose desde las fondas de la colonia Guerrero. En la XEW, la voz de América Latina desde México, los pasillos eran un rompecabezas de cables, partituras y prisas. Ahí, entre locutores con corbata estrecha y técnicos que cuidaban el silencio como si fuera oro, la leyenda de dos hombres se afinaba nota por nota. Jorge Negrete llegó puntual, traje de charro pulcro, botas brillantes y el gesto sereno de quien conoce la disciplina. Saludó al director musical con un apretón de mano y pidió revisar la tonalidad de México lindo y querido. Tenía el oído rígido, el vibrato exacto. Le preocupaban los detalles. Vamos a hacerlo en sol, dijo. El cierre necesita respirar. Había aprendido a mandar sin levantar la voz. Pedro Infante, en cambio, entró por la puerta lateral con el cabello apenas domado por la brillantina, camisa arremangada y una carcajada que se mezcló con el campanazo de las 11. Traía consigo un acordeón viejo, para el de la puerta, que hoy anda triste, dijo. Antes de cantar, recorrió con la mirada el estudio, guiñó un ojo a la secretaria y preguntó si la recepción necesitaba algo del cafetín de la esquina. La gente lo seguía como se sigue a un hermano mayor, con confianza. Aquella mañana, ambos estaban programados con media hora de distancia.
Pero la radio, con sus horarios traicioneros, decidió jugar su propio papel. Un anuncio se alargó. El invitado de la hora anterior se emocionó y de pronto el reloj clavó a los dos en el mismo pasillo, frente a la misma puerta acústica. «Pase usted, don Jorge», dijo el asistente nervioso. «Está listo su segmento». «¿Y yo cuándo entro?», preguntó Pedro, intentando sonreír sin tensar el ambiente. «En cuanto termine el maestro Negrete», respondió el director, evitando las miradas. El aire se entibió de orgullo. No hubo palabras grandes, pero sí un intercambio de silencios que la ciudad entera pareció escuchar. Jorge inclinó apenas la cabeza, abrió la puerta y desapareció entre micrófonos. Pedro se quedó mirando el vidrio de control, como quien observa un río que no lo deja cruzar. No estaba molesto, estaba herido, y en el corazón de esa herida cabía todo México, la distancia entre el caballero impecable y el hombre del barrio. Cuando Negrete terminó, la ovación invisible de la audiencia se sintió en la sala de control. Los teléfonos comenzaron a sonar, mensajes desde Puebla, Veracruz, Guadalajara. ¡Qué voz! ¡Qué orgullo! ¡Que repita! Al salir, Jorge se encontró con Pedro aún en la silla, afinando el acordeón sin tocarlo. «Sigue tu turno, muchacho», dijo con cortesía que sonó a frontera. «Gracias, don Jorge», respondió Pedro. «Ojalá algún día cantemos juntos». «Algún día», replicó el charro, y el algún día sonó a no hoy. Esa noche, la Plaza Garibaldi hirvió. Los mariachis estaban en su propio torneo de bravura. Unos lucían trajes con bordados dorados, otros chaquetas gastadas pero con trompetas que parecían vigilar el cielo. En la cantina Salón Tenampa, dos mesas discutían la misma pregunta. ¿Quién canta con más corazón? «Negrete es escuela», decía un viejo músico con bigote almidonado. «Es honor, es patria, es saber cantar». «Infante es el pueblo», respondía un joven de manos callosas. «Es mi tío, es mi vecino, es el que te presta para el taxi cuando andas corto». En la capital, los periódicos empezaron a calentar la rivalidad. Columnas con títulos afilados: «El charro versus el ídolo», «La elegancia contra la sonrisa». Un cronista, más poeta que periodista, escribió que si México era una canción, Negrete era la nota larga y orgullosa, Infante el estribillo que todos podían tararear. La discusión dejó de ser estética, se volvió identidad. Mientras tanto, en los estudios de filmación, los productores contaban monedas y apuestas. «Necesitamos taquilla y prestigio», dijo uno frente a un pizarrón lleno de títulos posibles. «Con Jorge llenamos la gala», propuso otro. «Con Pedro llenamos los barrios». «¿Y si los juntamos?», se oyó al fondo. Hubo risas, hubo cálculos, hubo miedo. La idea de verlos en la misma pantalla era tan brillante como peligrosa. Un choque de placas tectónicas capaz de mover el país 1 centímetro hacia cualquier lado. Jorge, en su casa de la colonia Roma, repasaba guiones con una lámpara de escritorio encendida hasta tarde. Tenía una lista de compromisos, ensayos, reuniones con la asociación de actores. Anotaba todo en una agenda de cuero. Quería que cada paso fuera una decisión. Pedro, en un departamento más modesto, practicaba boleros con la guitarra apoyada en la rodilla. Interrumpía para atender llamadas de vecinos. «Don Pedro, mi hijo quiere que le firme el cuaderno». «Claro, pásele». Firmaba con dibujos, hacía voces, reía. Esa cercanía se convertía en votos silenciosos que el público depositaba sin urna. El domingo, en una función de beneficencia en el Teatro Blanquita, anunciaron a ambos en el cartel, separados por el intermedio. Las filas se formaron desde la mañana, abrigos sobre los brazos, niños con los ojos como faros. Tras el telón, un representante se acercó a Jorge con una propuesta. «Maestro, al público le encantaría un final conjunto, una sola canción, mano a mano». «El carisma no se negocia al final», respondió sin enojo pero firme. «Se construye desde el inicio. Se lo comentaré a Pedro».
dijo el representante a la defensiva. Haga lo que deba, cerró el charro. Cuando le propusieron lo mismo a Pedro, sonrió con esa mezcla de audacia y dolor. Si Jorge dice que no, yo no voy a forzarlo, contestó. Pero dígale que el público ya nos juntó en el corazón. Si quiere, yo entro primero y él cierra. O al revés. No pasa nada. Lo que importa es la gente. El telón se abrió y cada uno, en su hora, encendió al teatro. Aplausos, chiflidos, gritos de «otra». Sin embargo, la ausencia del dueto se sintió como una puerta medio abierta. A la salida, un grupo de mujeres discutía en voz alta. «Él no quiso», aseguraba una apuntando hacia el afiche de Jorge. «No, fue la producción, ya ve», replicaba otra. «Siempre quieren hacernos pelear». La ciudad recogió ese rumor y lo mezcló con sus propias certezas. Los rumores en México se cuecen a fuego lento y alimentan a todos. Esa misma noche, un periodista que sabía escuchar se sentó con un vaso de tequila en la barra de un hotel del centro. Sacó una libreta que ya tenía las esquinas blandas y escribió: «No son enemigos, son espejos. Uno devuelve el México que queremos mostrar. El otro, el México que somos cuando se apaga la cámara». Luego subrayó una frase final: «El pueblo elegirá no por obediencia, sino por compañía». La semana terminó con una noticia que iba a torcer la cuerda. Un estudio anunció una película ambiciosa sobre un charro que regresa a su pueblo después de la gloria en la capital. El papel pedía voz, presencia, ternura y orgullo herido. Reunía en una sola historia la posibilidad de que ambos brillaran, o de que uno por fin opacara al otro. Los representantes, como ajedrecistas, empezaron a mover fichas, y en ese tablero de luces y sombras, el siguiente movimiento ya no sería diplomático, porque el amor del pueblo, ese jurado infinito, había empezado a inclinar la balanza sin gritarlo, y cuando el corazón se inclina, la historia obedece. El aviso llegó en un sobre beige, con membrete dorado. Estudios Churubusco citaba a prueba de cámara para el regreso del charro. El libreto olía a tinta fresca y a ambición. Pedía un protagonista que cantara con gallardía, pero que, al mismo tiempo, al mirar a la madre enferma y a la novia que lo esperaba en el pueblo, dejara ver una grieta humana. Orgullo sí, anotó el director al margen, pero con una lágrima al borde. Era una brújula apuntando a dos destinos: Jorge por presencia, Pedro por ternura. Esa mañana, el cielo de la capital estaba lavado por un chubasco finito. En la entrada del estudio, choferes fumaban con paciencia y los utileros cargaban sillas como si fueran secretos. Jorge llegó de traje oscuro y sombrero discreto. Pedro con chamarra ligera y guitarra al hombro. Se saludaron con un apretón de manos breve, más correcto que cálido. Cada uno traía su propio silencio. «Primero el maestro Negrete», dijo el asistente revisando una lista. «Como usted mande», respondió Pedro, mordiendo la incomodidad. En el set, una casa de pueblo reconstruida con precisión, piso de tierra, cazuelas de barro, una ventana que dejaba pasar una luz falsa pero hermosa. Jorge se plantó ante la cámara, respiró hondo y dijo el primer parlamento como quien dicta una promesa. La voz llenó el foro. El director sonrió apenas. El fotógrafo pidió un close. En la escena del reencuentro, Jorge apretó la mandíbula, sostuvo el silencio un segundo más de lo que decía el guión, y cuando cantó, el eco pareció cuadrarse militarmente. Fue impecable, tal vez demasiado. Al salir, evitó buscar miradas. Sabía que había cumplido. Pedro entró con los ojos abiertos de niño que aún no se acostumbra al tamaño de los sueños. Le dieron la misma escena. Se quitó la chamarra, dejó la guitarra en la pared y tocó la mesa de barro como si fuera la de su casa. Cuando habló, no proyectó la voz, la dejó caer cerca. En la línea donde el charro pide perdón por haber sido orgulloso, Pedro bajó la vista y tragó saliva de verdad, no de actuación. El estudio entero se quedó quieto. Luego cantó bajito, como si la canción hubiera nacido en su cocina.
La toma terminó y nadie dijo nada durante 2 latidos. Después, el murmullo: eso se siente. Por la tarde, en una oficina con persianas torcidas, el productor principal y el director discutieron con tazas de café que ya sabían a ceniza. Con Jorge estrenamos en gala, alfombra, ministros, enumeró el productor. Con Pedro se queda la gente al final, llorando, contestó el director, y regresa a verla. ¿Queremos prestigio o queremos pueblo?, preguntó el primero sin ironía. Queremos historia, cerró el director, y la historia la escribe el corazón. Esa noche, el teléfono de Pedro sonó antes de medianoche. La parte era suya, con una condición: exclusividad por 2 años con el estudio, menos presentaciones gratuitas en la radio y menos serenatas improvisadas en colonias populares, para no desgastar la imagen. Era como pedirle que se quitara la piel para entrar al traje. Colgó, sin euforia. Llamó a su madre en Mazatlán, la de las manos ásperas por la lavandería. «Ma, me ofrecen la película, pero me piden dejar la XEW los domingos de beneficencia. ¿Y desde cuándo la caridad estorba la fama, mijo?», dijo ella sin dudar. Pedro lo supo. Su marca era la cercanía. Si la perdía, ¿qué quedaba? Mientras tanto, otro teléfono sonaba en la colonia Roma. A Jorge le comunicaron que el estudio no podía garantizarle el papel, que la decisión estaba abierta. Él no se quebró, pero apretó la pluma contra la agenda hasta dejar marca. «Si es por el bien de la película, que así sea», dijo en voz baja, y pidió hablar con el director. Quería que el proyecto saliera digno, con él o sin él. A la mañana siguiente, el Universal amaneció con un titular que incendió los puestos de periódico. «Se dice que Negrete vetó a Infante». Un columnista, famoso por su mala leche, juraba que el charro había exigido una cláusula para impedir canciones a dúo con colegas de menor trayectoria. El rumor corrió como pólvora por Garibaldi, la XIU, las vecindades y los cafés de Bucareli. En cabinas de radio, locutores insinuaron desencuentros. En cantinas, los brindis se dividieron. Pero el giro, ese que nadie vio venir, estaba escondido en un cajón de madera del departamento de utilería. Una costurera de voz amable encontró un telegrama olvidado, fechado 2 días antes, dirigido al director. «Si el papel exige ternura que conmueva, considéreme soldado de reserva. Mi recomendación personal: prueben a Pedro. México necesita vernos grandes a todos. JN». La mujer no era chismosa, pero sí justa. Fotocopió el telegrama y se lo entregó a un periodista que había demostrado no vender su pluma por una cena. 2 días después, una nota corta, sin escándalo, desmintió el mito. Jorge no había vetado a nadie. Al contrario, lo había recomendado. No hubo primera plana. No hubo rectificaciones teatrales. Solo la verdad, humilde, colándose como agua bajo la puerta. ¿Tú qué hubieras hecho en el lugar de Pedro? ¿Firmar la exclusividad y perder cercanía, o rechazar la oportunidad que podía cambiarlo todo? Cuéntamelo en los comentarios. Quiero leer tu versión. Entretanto, el estudio, pragmático, intentó salvarlo por la taquilla. Ofreció a Pedro el protagónico si aceptaba suavizar la cláusula. Menos eventos altruistas, pero no cero. Y a Jorge le prometió un papel secundario de lujo, de esos que se roban escenas con una mirada. Era una jugada fina: unirlos sin enfrentarlos, aprovechar el ruido sin convertirlo en guerra abierta. Se citaron en una sala pequeña, sin fotógrafos. Jorge llegó primero. Cuando Pedro cruzó la puerta, traía en la mirada una mezcla de gratitud y pudor. «Vi el telegrama», dijo, sin rodeos. «No lo mandé para que alguien lo viera», respondió Jorge. «Lo mandé porque lo creí justo. Si acepto, me piden que deje la XEW de los domingos», confesó Pedro. «No sé si soy yo sin esa gente». «La fama también se cuida con la frente en alto», dijo Jorge. «Si el contrato te quita lo que te hace único, negocia. Y si no quieren, recuerda que los públicos vuelven a quien no los traiciona».
Salieron sin acuerdos firmados, pero con una certeza nueva. No eran enemigos, eran dos rutas de un mismo mapa. Afuera, el sol de las 4 hacía brillar los charcos como espejos. En uno de esos espejos, por un segundo, México se vio dividido y al mismo tiempo reconciliado. Esa tarde, los productores ajustaron el plan de rodaje. La película llevaría a Pedro en el centro, sí, pero con una secuencia clave reservada para Jorge. Un corrido a caballo bajo lluvia de estudio, capaz de arrancar ovaciones de pie. En las marquesinas, los nombres irían juntos. En los pasillos, la gente volvió a respirar. La balanza del amor del pueblo empezaba a moverse con más sutileza. Algunos descubrieron en Jorge una grandeza silenciosa. Otros confirmaron en Pedro una lealtad que no firma con tinta, sino con tiempo y presencia. El estreno se anunció para otoño, y el otoño, todos lo sabían, no perdona imposturas. Y tú, que estás escuchando esta historia, ¿crees que la prensa debe pedir perdón cuando se equivoca así de fuerte? Déjame tu opinión en los comentarios. Esta conversación también es tuya. El otoño llegó con su viento frío y el olor a castañas asadas en las esquinas del centro histórico. El anuncio del regreso del charro estaba en todas partes. Carteles pintados a mano, marquesinas iluminadas en los cines más grandes y hasta folletos repartidos en tranvías. La expectativa era un pulso nacional. Por primera vez, Jorge Negrete y Pedro Infante compartirían créditos en la misma película. No era solo cine, era un duelo de corazones frente a la pantalla. La premier fue en el Cine Alameda, en plena Avenida Juárez. Desde la mañana, la fila daba la vuelta a la manzana. Mujeres con vestidos de seda, hombres con sombreros anchos, soldados recién licenciados, obreros que habían ahorrado semanas para comprar la entrada. Algunos llevaban guitarras, esperando el momento de cantar afuera si no lograban entrar. Nunca un estreno había unido a tantas clases sociales bajo la misma expectativa. A las 8 en punto, los reflectores encendieron el cielo. Primero apareció Pedro, sonriendo, estrechando manos, firmando programas con dibujos improvisados. «Pedro, canta algo», gritó un joven, y él respondió con 2 versos breves de un bolero que arrancó aplausos inmediatos. Minutos después, Jorge descendió de un automóvil negro, impecable en su traje de charro bordado. Saludó con dignidad, con esa elegancia que parecía coreografía. Las cámaras de los fotógrafos explotaron como fuegos artificiales. Dentro del cine, la tensión se podía palpar. El director presentó la obra con voz solemne. Esta película es un homenaje al alma mexicana. 2 talentos, 2 caminos, un mismo país. Las luces bajaron y el murmullo se extinguió. La primera parte mostró a Pedro como un joven que regresa a su pueblo, humilde y cariñoso. Sus escenas arrancaron risas y lágrimas. La gente lo veía como si viera a un hermano perdido. Cuando apareció Jorge, montado a caballo en una secuencia bajo lluvia artificial, el silencio fue absoluto. Con un gesto, transmitió orgullo, dignidad y un dolor contenido que conmovió incluso a quienes lo consideraban distante. El cine entero estalló en aplausos en medio de la proyección, rompiendo la etiqueta. Pero el verdadero terremoto llegó hacia el final. Un dueto inesperado, preparado en secreto por el director. Una canción donde ambos, frente a frente, unieron voces en una ranchera que hablaba de reconciliación, de pueblo y honor compartido. La sala vibró. Las paredes parecían temblar con los gritos de «¡Viva Negrete!» y «¡Viva Infante!». Nadie sabía a quién aplaudir más, y por eso los aplaudieron a los dos. Al terminar la función, la multitud salió a la Avenida Juárez como si hubiera presenciado un acontecimiento histórico. En las cantinas se brindaba, en las vecindades se comentaba cada escena, en las redacciones los periodistas se peleaban por escribir la crónica más encendida. El país estaba unido en un mismo tema. Los 2 reyes del cine mexicano habían cantado juntos. Sin embargo, bajo los reflectores había también sombras.
Esa noche, mientras Pedro festejaba en un café con músicos y vecinos, Jorge se encerró en su casa. No estaba molesto, pero sí inquieto. Había dado lo mejor de sí, había mostrado generosidad, y aún así percibía que el corazón del pueblo se inclinaba más hacia el joven de Guamúchil. Lo adoraban por su ternura, por esa manera de ser cercano que él, con toda su disciplina, nunca podría imitar. El lunes siguiente, los periódicos confirmaron la sospecha. El Universal tituló: Infante roba las lágrimas, Negrete mantiene el orgullo. Otro diario fue más atrevido. El pueblo ya eligió a su ídolo. Las ventas de boletos eran récord, pero el eco de las palabras dolía. En Garibaldi, un mariachi veterano resumió lo que muchos sentían: Negrete es el estandarte, Infante es el abrazo. Y en México, cuando uno tiene frío, busca el abrazo antes que la bandera. Ese fue el inicio de la balanza definitiva. La película había unido a los dos en pantalla, pero había dejado claro que el corazón popular empezaba a inclinarse, y esa inclinación no tardaría en convertirse en un grito. El éxito de El regreso del charro no se midió solo en taquilla. Fue conversación diaria en mercados, fábricas, oficinas y plazas. La gente recitaba diálogos de memoria. Las canciones sonaban en cada radio, y hasta en las bodas los novios pedían que los mariachis tocaran la del dueto de Negrete e Infante. Parecía que México entero respiraba esa película. Pero mientras Pedro disfrutaba del cariño inmediato, Jorge empezaba a sentir el peso de la comparación. Una tarde, al caminar por el centro de la ciudad, un grupo de jóvenes lo reconoció. «¡Maestro Negrete!», gritaron. Él se acercó con cortesía, firmó 2 libretas y sonrió. Pero al girar la esquina escuchó a uno de ellos decir: «Es grande, sí, pero Infante es más nuestro». Esa frase, dicha sin malicia, se le clavó como espina. En casa, Jorge repasaba los guiones que le ofrecían. La mayoría buscaba repetir la fórmula: papeles de charro elegante, orgulloso, casi intocable. «Siempre el mismo molde», murmuraba, mirando su reflejo en un espejo. Quería evolucionar, pero los productores insistían en la misma imagen. En silencio, temía quedar atrapado en una estatua de sí mismo. Pedro, en cambio, vivía un torbellino de cercanía. Recibía cartas de niños que lo llamaban tío, mujeres que lo veían como esposo ideal y hombres que lo trataban como amigo de cantina. No había esquina donde no le pidieran una foto o una canción, y él, incapaz de negarse, entregaba tiempo y voz. Sin embargo, esa entrega lo desgastaba. Dormía poco, se atrasaba en ensayos, llegaba con la garganta irritada. Su manager le advirtió: «Si no aprendes a decir que no, tu cuerpo va a cobrar la factura». Pedro sonrió, pero sabía que era cierto. La rivalidad, aunque nunca declarada por ellos, se convirtió en combustible de la prensa. Negrete, el orgullo nacional; Infante, el ídolo del barrio, titulaban las revistas. Algunos columnistas inventaban disputas, que no se hablaban, que se despreciaban, que competían hasta por la atención de las actrices. Cada nota vendía ejemplares, aunque distorsionara la verdad. En Garibaldi, un mariachi joven opinaba con tono filosófico: «Negrete nos recuerda lo que queremos ser, Infante nos recuerda lo que ya somos». Esa diferencia, repetida en las calles, reforzaba la idea de que uno representaba la cima y el otro el corazón. La tensión alcanzó su punto más alto en una fiesta de productores en Coyoacán. Ambos habían sido invitados. Jorge llegó con porte impecable. Pedro, con su espontaneidad de siempre. Durante la velada, una actriz de moda, coqueta y audaz, preguntó en voz alta: «¿Y quién canta mejor, ustedes dos?». El salón se quedó en silencio. Jorge levantó la copa y dijo: «No se trata de cantar mejor, sino de cantar con respeto». Pedro, entre risas, contestó: «Pues yo nomás canto para que la gente se sienta en casa». Hubo aplausos y murmullos. Nadie lo dijo, pero la diferencia estaba clara. Esa noche, al volver a su casa, Jorge escribió en su agenda: «El pueblo ya eligió, y no fui yo».
pero todavía puedo ser el eco que no se olvida. En otra parte de la ciudad, Pedro guardaba en un cajón decenas de cartas de fans y murmuraba: ¿podré sostener tanto amor sin quebrarme? La gloria era inmensa, pero también la herida, porque detrás de cada aplauso, ambos sabían que el amor del pueblo, tan vasto como el cielo de México, podía levantar y también destruir. Las semanas siguientes fueron un torbellino. Cada estreno, cada presentación, cada portada se convertía en un campo de batalla simbólico. La prensa explotaba la rivalidad como si fuera un deporte nacional. ¿Quién es el verdadero rey del cine mexicano? Las revistas mostraban a Jorge con su porte imponente, siempre impecable, y a Pedro con su sonrisa abierta y popularidad sin freno. El pueblo no elegía en silencio, lo hacía en gritos, en aplausos, en lágrimas. En las cantinas se organizaban discusiones acaloradas. En Tepito, un grupo de jóvenes aseguraba: Infante es el nuestro, canta como nosotros sentimos. Mientras en Polanco, una familia comentaba durante la cena: Negrete es el símbolo de la patria. Nadie viste el traje de charro con tanta dignidad. El país se había partido en dos amores y ambos eran legítimos. Pero la presión no solo venía de la gente. Los productores, viendo el dinero que generaba la rivalidad, empezaron a empujar proyectos que enfrentaban a los dos indirectamente. Guiones diseñados para compararlos, contratos con cláusulas exclusivas, campañas publicitarias que sugerían competencia. Era un juego peligroso, porque lo que para los empresarios era negocio, para ellos era vida. Jorge, en privado, comenzaba a cansarse. Su salud se resentía. Dolores de estómago, cansancio acumulado, noches de insomnio. Una tarde, en su casa de la colonia Roma, confesó a un amigo cercano: no me duele perder el favor del público. Me duele que no entiendan que yo también soy hombre, no estatua. Era un reclamo contra la imagen que lo había elevado, pero que ahora lo encerraba. Pedro tampoco estaba en paz. Aunque la gente lo adoraba, su vida personal sufría. Apenas tenía tiempo para su familia y las exigencias de la fama le arrancaban momentos simples. Una noche, en un ensayo de madrugada, su voz se quebró. Los músicos lo miraron preocupados. Él sonrió y dijo: no pasa nada, solo es cansancio. Pero en el fondo sabía que estaba entregando más de lo que su cuerpo podía soportar. Los rumores crecían. Se decía que Jorge se sentía desplazado, que Pedro se dejaba manipular por los productores, que la amistad nunca había existido. Entre tanto ruido, lo único real era la soledad que ambos cargaban. Dos hombres admirados por millones, pero cada vez más aislados de lo que realmente importaba: la calma, la salud, el afecto genuino. En una entrevista radial, un periodista lanzó la pregunta directa: ¿usted cree que Pedro Infante es más querido que usted? Jorge respiró hondo y contestó con la voz firme: el cariño no se mide, se agradece. México es grande y cabemos los dos. Sus palabras sonaron diplomáticas, pero dentro de él ardía la contradicción: aceptar al rival y al mismo tiempo sentir la herida de la comparación. Esa misma semana, Pedro fue interceptado por un grupo de admiradoras en Garibaldi. Una señora mayor lo abrazó llorando. «Usted canta como si hablara mi difunto esposo. Gracias, mijo». Pedro no supo qué responder. Solo la abrazó con ternura. Cuando la mujer se fue, quedó pensativo. La fama le daba amor, sí, pero también le entregaba dolores ajenos que debía cargar como propios. El clímax llegó con un titular que agitó todo: Negrete anuncia retiro temporal. Nadie lo esperaba. El charro cantor, el símbolo de México, se tomaría un respiro por motivos de salud. El país quedó atónito. En las vecindades se murmuraba: ya ganó Infante. En los círculos de élite, algunos decían: Negrete supo irse con dignidad. Pero la verdad, como siempre, era más compleja. Jorge no se rendía, solo buscaba recuperar fuerzas. Y Pedro, lejos de celebrar, sintió un vacío enorme. Sin rival,
Su brillo parecía incompleto. ¿Crees que un ídolo necesita un rival para mantenerse vivo en la memoria del pueblo? Escríbelo en los comentarios. Quiero leer tu opinión. El destino preparaba el último acto, porque la rivalidad que parecía eterna estaba a punto de transformarse en leyenda. El año cerraba con un aire denso en la capital. Los periódicos aún comentaban el retiro temporal de Jorge Negrete, mientras las radios repetían una y otra vez los éxitos de Pedro Infante. Parecía que la rivalidad llegaba a su fin, no por reconciliación pública, sino porque la vida había puesto un alto. Un día frío de noviembre, Jorge reapareció en un evento benéfico. Llegó más delgado, con el rostro cansado, pero la voz intacta. Cantó «México lindo y querido», con tal fuerza que la sala entera se puso de pie. Algunos lloraron. Fue como si cada nota llevara la conciencia de que podía ser la última vez. Al terminar, con una leve inclinación de cabeza, Jorge se despidió sin palabras. El silencio posterior valió más que cualquier ovación. Pedro, al enterarse, pidió verlo. No era un encuentro preparado para la prensa, sino un gesto humano. Se encontraron en la casa de Jorge, en la colonia Roma. Sin cámaras ni aplausos, solo dos hombres frente a frente. «No quiero que esto quede como rivalidad», dijo Pedro con los ojos húmedos. «Nunca lo fue», respondió Jorge con una sonrisa tenue. «Fue el pueblo el que necesitaba elegir, no nosotros». Se estrecharon la mano y en ese apretón se selló la verdad. No había odio, solo caminos distintos hacia un mismo amor. Semanas después, México lloró la noticia que ninguno quería leer. Jorge Negrete había muerto. La ciudad entera se paralizó. Campanas repicaron en Guanajuato, mariachis tocaron en Garibaldi, miles acompañaron el cortejo fúnebre. Entre ellos estaba Pedro, cabizbajo, cantando a media voz, casi para sí mismo. «México lindo y querido, si muero lejos de ti». La prensa habló de la rivalidad eterna, pero el pueblo entendió otra cosa. Jorge había sido el símbolo, Pedro la cercanía, y juntos representaban la dualidad de un país. Uno era el estandarte que recordaba el orgullo, el otro el abrazo que sanaba las heridas cotidianas. Los años pasaron, y Pedro también encontró su destino trágico en aquel accidente aéreo que dejó a México de luto otra vez. Con su muerte se cerró un ciclo. Ya no había balanza que inclinar. Los dos se convirtieron en leyenda, cada uno con un lugar irreemplazable en el corazón de la gente. Hoy, cuando en las plazas de México se canta con mariachi, siempre aparece la pregunta «¿Quién fue el verdadero rey?». Y la respuesta, dicha entre guitarras y trompetas, es siempre la misma: los dos, porque el pueblo no olvida al que le dio orgullo ni al que le dio ternura. Y esa es la lección que dejó la rivalidad más grande del cine mexicano. La gloria individual se desvanece, pero cuando se comparte, se convierte en eternidad.